Hola, gente de la cripta. Tengo una historia que contar que me sucedió en el año 2010, cuando estaba laborando de oficial de policía. Recientemente me acabo de dar de baja en el servicio, en el año 2020. Tengo muchas experiencias que me ha dejado trabajar de policía, pero de lejos la más aterradora es la que les voy a contar. No tiene nada que ver con fantasmas o con el crimen organizado, que si bien sí me han pasado cosas aterradoras con estos, nada comparado con lo que viví al investigar una supuesta religión y entrar a uno de estos templos de oración como ellos lo llaman. Es curioso, como algo que en un principio se desarrolla para hacer un bien común, detrás de todo eso, se desarrollan cosas tan tétricas como estas. Bien, todo empezó un día meses atrás. Yo, como otros oficiales municipales, teníamos un recorrido el cual teníamos que cumplir durante el día. Esta era nuestra vigilancia, y justamente a media cuadra de donde comúnmente yo desayunaba, o más bien todos los oficiales desayunaban en ese lugar, se estaba construyendo lo que en un principio creí que se trataba de una iglesia. Pero al pasar unas semanas, me di cuenta que esta no era una iglesia, o al menos no de una religión que yo conociera como la católica o la cristiana, por decir algunas. Encima de la puerta estaban haciendo una especie de cruz, pero esta tenía una especie de círculo en medio, y de este salían picos, pero estos tenían una forma como de garras, inclinándose hacia el lado derecho. Pasó el tiempo y este edificio terminó su construcción. En un principio no había mucha gente. Creo que los que iban en sus primeros días iban por más curiosidad que por seguir esa cultura. Recuerdo que las personas que atendían esa iglesia salían por las tardes a invitar a más personas. En lo personal, a mí nunca me llamó la atención y jamás les di la oportunidad a estas personas de hablar con ellas. Simplemente declinaba la invitación cortésmente. Y mi familia también, pues después supe que habían ido hasta mi casa a invitar a las oraciones que se hacían. Pero mi familia tampoco fue. Lo turbio empezó al año de que esa iglesia estuviera en el municipio. Habían algunas personas que en verdad se habían hecho fanáticos de esa. Me ahorraré explicarles cómo reaccionaban estos cuando tan solo cuestionaba su religión. Muchos, por decir poco, se molestaban, y otros cuantos te insultaban. En fin, eran personas que creo tenían bien terapiadas. El caso fue que un día, una vecina de la localidad fue a levantar una denuncia, diciendo que a su hija le habían hecho daño psicológico por medio de esa iglesia. Esta madre argumentaba que su hija había asistido de manera cotidiana durante 2 semanas a aquella iglesia. Esto porque según ella estaba preparándose para un retiro espiritual. Aunque la madre notaba que conforme el tiempo pasaba, su hija llegaba a la casa peor cada día. Cada día estaba más callada y se veía muy deprimida, hasta que una tarde de plano su hija ya no quiso hablar, ni siquiera comer. Las investigaciones empezaron y cada vez más las historias alrededor de aquella iglesia fueron saliendo, y fueron muy desagradables. Lo primero que supimos es que los más devotos a esta, todos sin excepción, habían donado grandes cantidades de dinero. Algunos incluso se habían quedado sin bienes con tal de apoyar a la iglesia. Pero aquí viene lo peor de esta historia. Una vez que el dinero se les acababa, la iglesia empezaba a pedirles otras cosas. Claro que adornándolo todo con flores, como donativos de sangre, y ni siquiera esto lo hacía algún tipo de hospital, lo hacía el mismo personal de la iglesia, que según testigos, se notaba que tenían experiencia haciendo eso. Algunas personas habían donado incluso órganos que podían ser no tan esenciales, por así decirlo, como un riñón, por poner un ejemplo. Encontramos 2 personas que lo habían hecho. Obviamente habían hecho esto por la gran fe que sentían, todo esto sin recibir algún pago. La iglesia les pedía no decir nada, argumentando que los que no procesaran su fe simplemente no entenderían el sacrificio que estaban haciendo y buscarían desprestigiar su religión, y la gente como borregos creían todo esto. El caso escaló, por lo que nos vimos en la necesidad de ir nosotros a la iglesia acompañados de fuerzas militares. Al entrar todo parecía normal, hasta que llegamos al sótano de esta. Ahí vimos lo suficiente como para prensar a todos los que trabajaban en la iglesia.
Para empezar, había diferentes refrigeradores. Todos estos estaban repletos de órganos y se notaba el lavado de dinero. Pero hubo una cosa más, y esto me provocó un shock. Habían dos chicas muy jóvenes que se encontraban en un estado deplorable. A decir verdad, nosotros como policía municipal no supimos mucho de lo que pasó. Tan solo se llegó a saber que esas niñas habían sido traídas de otro estado. Y lo que más sorprendió de estas dos jóvenes es que ellas por su cuenta estaban allí. Incluso una argumentó que su misma familia la había entregado a la iglesia, y ella estaba de acuerdo. Obviamente aquellas chicas estaban siendo empleadas para trabajar de otro tipo de cosas. Este tema no se dio a conocer, porque según tengo entendido, y esto es más un rumor, aunque ya saben lo que dicen, si el río suena es porque agua lleva, es que había varios nombres de hombres involucrados en la política, que se estaban lucrando de esto. Mi historia termina ahí, pero tiempo después, hablando con un policía del área de criminología, o sea, un detective, me explicó que esos modus operandi no solo son de sectas, sino también de algunas pandillas del crimen organizado, y siempre buscan al mismo tipo de persona. Esta persona tiene que ser temerosa, insegura, dócil, y si es posible mejor que tenga conflictos con su vida, pues ellos llegan y se presentan como una especie de salvavidas en momentos muy críticos ante personas débiles y sumisas. Eso las hace muy manipulables, incluso en periodos cortos de tiempo, si estas personas son profesionales en manipular. Tal y como vi las cosas, aquellas personas lo eran, y creo que si no hubiera sido por esa madre y su denuncia, esa iglesia aún seguiría en mi ciudad, trabajando sin problemas. Gracias por escuchar mi relato. Les mando un saludo grande. Hola, quisiera relatarles una experiencia que me sucedió a mi primo y a mí. Verán, antes cuando tenía entre algunos 18 a 19 años, nos gustaba hacer exploraciones urbanas, simplemente para divertirnos. Ya habíamos visitado algunos edificios abandonados, y nuestro plan siempre era el mismo. Primero teníamos que ir al sitio de día, como por eso de las 2 de la tarde o 1, cuando el sol se encontraba en su punto máximo para que nos diera toda la luz posible. Una vez que ya habíamos recorrido todo el lugar, volvíamos ese mismo día pero de noche. También íbamos temprano, como por eso de las 9 de la noche, para no quedarnos muy tarde en un edificio abandonado. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta que si bien daba miedo entrar en un principio, la verdad es que no había mucho peligro. No pasaba que tal vez algún animal o un indigente estuviera en el edificio. Al menos eso creíamos, hasta que esto que estoy a punto de relatarles nos pasó. Una vez cuando fuimos al rancho de mi abuela, una de mis primas me contó la historia del incendio de una casa a las afueras del pueblo. Esta era una iglesia. Parte de su estructura era de madera, por lo que había quedado en muy mal estado. Contaba con 2 pisos, abajo donde se llevaba a cabo la ceremonia, y arriba que servía como una especie de bodega. También nos platicó que el origen del incendio se dio por parte de los mismos habitantes del pueblo. La quemaron cuando se dieron cuenta de algunas cosas que se hacían dentro de la misma, con sus hijos. Aquella iglesia no tenía ningún vínculo ni provenía de alguna otra que yo conociera, por lo que en el pueblo se le consideraba una secta. Aunque claro, dice mi prima que después del incendio, la gente empezó a atribuirles otras cosas, como que hacían pactos con el diablo y hacían sacrificios humanos, pero ella dice que eso más bien ya lo inventó la gente. Pero lo que sí era un hecho, es lo que había pasado con algunos hijos de los habitantes del pueblo. Lo que escuchamos fue más que suficiente para querer hacer nuestra exploración urbana, por lo que 2 noches después fuimos hacia aquella iglesia. Ya por el día habíamos ido para tantear el terreno y ver que no hubiera nadie. Por el día descubrimos marcas muy extrañas. Eran símbolos que nunca había visto, pero en ese momento pensé que tal vez estos hacían alusión a algún tipo de pandilla,
pues también había muchos grafitis junto con palabrería religiosa. Todo lo que un niño de 12 o 13 años pondría para espantar a la gente que entre. En fin, a través de algunas cosas logramos subir a la parte de arriba. Y una vez ahí tengo que reconocer que nos tardamos de más, pues nos quedamos platicando de algunas cosas, ya que el piso de arriba tenía un enorme agujero por el cual se veía la luna, y pasaba una ventisca de aire muy relajante. Pero en medio de nuestra plática, empezamos a escuchar pisadas. Estas provenían del piso de abajo. Nosotros apagamos las luces y después nos fuimos acercando poco a poco. Vimos que había 5 personas. 3 de estas iban vestidas de negro, con ropa normal, o sea, nada de túnicas. Había otro que sí traía. Este traía una túnica blanca. Y al centro de estas personas había un chico rellenito. Este iba sin camisa. Yo le calculo que tendría algunos 16 años, pues se veía muy joven, más joven que nosotros. De repente empezaron a cantar. Yo no les entendía, más bien porque estaba impactado viendo qué era lo que hacían. Los 3 hombres empezaron a azotar al chico con alguna especie de látigo. O sea, no le daban muy duro para causar alguna herida profunda, pero sí lo suficiente como para dejarle marcas. De repente este joven empezó a hundir las palmas de sus manos en clavos que se encontraban en el suelo apuntando hacia arriba. Este joven gritaba y nosotros estábamos paralizados del miedo. Mi primo me jaló de un brazo para salir de ese lugar. La única salida era por enfrente, pero el enorme agujero también era una alternativa si no queríamos pasar cerca de ellos. Brincamos del segundo piso. Por suerte sabíamos cómo caer. No pasó de un dolor en la pierna y algunos raspones. Estábamos adoloridos, pero el miedo era más grande, por lo que corrimos sin mirar atrás. Tiempo después supe que aquello que le estaban haciendo al joven eran estigmas, que en sí se tratan de las heridas de Jesucristo. Pero lo extraño es que estas tienen que aparecer solas, y a ese chico se las estaban haciendo. El motivo de esto lo desconozco, pero me hace sentir un escalofrío saber lo que hace la gente cuando tiene una fe ciega hacia algo.